Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la intensidad de la corriente. Tenemos la definición que la corriente pues es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo. Aquí tenemos la formulita y es igual a Q sobre T. Recuerden que Q es la carga, está dada siempre en coulombs y el tiempo estará dado siempre en segundos y obviamente la corriente en este caso siempre la intensidad de la corriente, la unidad estaría expresada en amperios o amperes. Y para circuitos electrónicos generalmente se mide en miliamperes y microamperes. Recuerden que un miliamperes equivale a la base por 10 a la menos 3 y un micro equivale a 10 a la menos 6. Por eso entonces tenemos la expresión que un miliamperes equivale a 0.001 amperes y un microamperes equivale a 0.00001 amperes. Bien, entonces también tenemos algo muy interesante que son los efectos que tiene la corriente eléctrica. Tenemos 4 efectos principales. La primera es el efecto térmico, que se produce cuando pues el conductor es atravesado por una corriente eléctrica y como consecuencia el conductor se calienta. Este efecto térmico también se llama efecto Joule. Más adelante vamos a estudiar el análisis y recuerden que fue básicamente estudiado por James Joule con la relación entre la energía y la pues transformación en calor. ¿Qué sucede aquí con el efecto térmico? Se ven que los electrones chocan con los átomos del conductor, cediendo parte de su energía. ¿Qué sucede con esto? Aumenta la agitación, es decir, se excitan básicamente esa misma excitación de los átomos que provoca el calentamiento del conductor, es decir, un cable, un alambre, precisamente como están los átomos, los electrones chocando con los átomos y estos mismos pues excitándose, produce calor. Lo vemos nosotros en las estufas, en todas las estufas, por ejemplo, que tienen resistencias, en los fusibles, en los hornos, en la misma calefacción. ¿Qué inconvenientes podría tener esta parte del efecto térmico de la corriente eléctrica? Precisamente es que en todos los dispositivos electrónicos, como son los smartphones, como son las computadoras, ustedes que son videojugadores, las consolas, lo que sucede es que en ese tipo de aparatos este efecto se intenta que sea reducido, es decir, que se intenta a reducir al mínimo. ¿Por qué? Porque sucede que a existir mayor calentamiento puede afectar el sistema, el funcionamiento y también puede ser que el aparato, no sé, por ejemplo, un smartphone o una videoconsola pueda quemarse, ¿no? Bien. El segundo efecto que tiene la corriente eléctrica es el efecto químico y se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa ciertas sustancias y esto trae como consecuencia cambios químicos en dicha sustancia. Por ejemplo, el efecto químico, en este caso, es la utilización de la electrólisis del agua, que produce precisamente su descomposición, por ejemplo, en oxígeno y hidrógeno. También la electrólisis, es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de lo que es la electricidad. Podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos 2 figuras donde vemos el proceso de electrólisis. Vemos una cuba electrolítica, no sé, puede ser, la cuba es como un recipiente, donde está conectada a lo que es 2 electrodos a una fuente de corriente continua, en este caso es una batería. Y pues está el ánodo, que es la carga positiva, donde se produce la oxidación, y el cátodo, que es la carga negativa, donde se produce la parte de la reducción. ¿Qué aplicaciones son por medio de la electrólisis? Por ejemplo, para obtener diferentes metales como el aluminio, el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, para obtener también hidrógeno. También dicen que, para obtener ácido clorhídrico, y aquí en la parte de la electrólisis se le conoce también, o existe lo que es la galvanoplastia, que es el recubrimiento de los metales, o también llamados, o también esta parte de la galvanoplastia se llama electrodeposición, es decir,
se pueden producir objetos con finos detalles o en diversos metales, por ejemplo, el plateado en algunos objetos, ¿no? Se dice que en sus inicios también esto se utilizaba para decorativos hasta que pues la Primera y Segunda Guerra Mundial ya empezó a emplearse como tecnología en la industria de la parte electrónica. Por ejemplo, hoy en día tenemos a las monedas que están forjadas en zinc y tienen un revestimiento que cubre para protegerlas precisamente de la corrosión. Las joyas con revestimientos de oro o de plata, por ejemplo el niquelado, que es un recubrimiento de níquel, de objetos de acero con el fin de pues, potenciar, ¿no?, sus capacidades para que no sean corrosivos. El tercer efecto es el efecto magnético y sucede cuando alrededor de los conductores en donde se transporta corriente eléctrica producen campos magnéticos. Y aquí más adelante vamos a estudiar a Hans Oester, que se supone que más o menos en el 1800 este científico observa que la corriente que fluye en un circuito, en una aguja magnética, podía ser desviada por el mismo efecto de la parte de la corriente eléctrica. Por último, un efecto principal también que utilizamos en la corriente eléctrica es el efecto luminoso y se produce cuando se enciende una bombilla y se transforma en energía luminosa. Lo podemos ver, por ejemplo, en cualquier, en la casa, ¿no? En este caso en los focos, perdón. No sé, también puede ser en los focos de mano, podría ser también, en fin. Todo aquello que se transforme en lumínico y produce luz, en este caso, pues es la parte del efecto de la corriente eléctrica o efecto precisamente lumínico.